Buenas tardes. Hoy es el 1 de julio y este es grupo 04 de cálculo 3. Nosotros pasamos a la pantalla grande. Nosotros estuvimos examinando el concepto de trabajo y obtuvimos la siguiente definición como integral de línea. El trabajo W, por definición, es la integral a lo largo de una curva C de F, el campo vectorial de fuerzas, punto de C. Eso es la definición de trabajo que obtuvimos. Ahora, quiero indicar un ejemplo importante que ilustra diferentes alternativas cuando uno calcule trabajo. Es un ejemplo en 2 dimensiones. Sean F es el campo vectorial a Y2X. Y la curva que la partícula recorre va a ser una de 3. C va a ser, y vamos a diagramarlo en un momento, o bien C1, o bien C2, o bien C3, que unen los puntos a los puntos 1, 1 con 2, 4. Entonces veamos cuáles son esas curvas. Entonces uno tiene el sistema de coordenadas y aquí uno tiene 1, 0, 2, 0, aquí uno tiene 1, 1, y arriba del 2, 0 uno tiene 2, 1, 3, 1 y 4, 1. 2, 4. Y las dos curvas conectan este punto con este punto. Las 3 curvas. Ahora, la primera curva
que vamos a examinar es la recta que une los dos. Y tal curva vamos a llamar a C1. Luego, vamos a tener una parábola que pasa por 2, 4 y el punto 1, 1. Y eso va a ser C2. Entonces la parábola viene así. Y eso es C2. Y finalmente, vamos a tener para C3 un polígono que va desde 1, 1 hasta 2, 1 y luego a 2, 4. Entonces uno tiene, este es 2, 1 y 2, 4. Y este va a ser la curva a C3. Y el problema es hallar los trabajos a trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3 a lo largo de las diferentes curvas, uniendo a 1, 1 con 2, 4. Eso es lo que vamos a hacer. El sentido de recorrimiento siempre es en la dirección de la flecha, ¿sí? Sí. Y así. Ok. Bueno, entonces, solución. Primero, calculamos W1, el trabajo rectilíneo. Bueno, recordamos la fórmula que vimos en la clase pasada cuando calculábamos el trabajo hecho por el campo gravitatorio a lo largo de un segmento rectilíneo. De que si una recta une el punto A con el punto B, entonces la recta que los une, en este caso C1, es igual a 1 menos T por A más T por B. Donde 0 menor o igual que T menor o igual que 1. Es una fórmula general. No importa lo que son A y B, siempre funciona. En nuestro caso,
A y B ya son etiqueteados en el dibujo. Entonces uno tiene que C1 de T es 1 menos T por 1, 1 más AT por 2, 4. Y eso es 1 menos T, 1 menos T, más 2T, 4T, y eso es 1 menos T más 2T, 1 menos T más 4T, y obtenemos la representación vectorial de la recta a T, coma 1 más 3T. No se olvide, esa es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Ahora, DC1 entonces va a ser 1 y 3 dt. Entonces C es esto, DC es esto. Finalmente F es Y2X. Y para nosotros, aquí está 1 más 3T, 1 más 3T, y 2X, 2T. Por lo tanto, W1 es la integral y la parametrización dice 0 a 1. Cero a 1. Aquí está. 1 más 3T. Coma 2T. Ese es F. Punto DC a 1, 3 dt. 1, 3 dt. Y antes de simplificar, estamos aplicando directamente esta forma. ¿Ok? Entonces, antes de simplificar, ¿hay dudas sobre la manera como confeccionábamos la integral para W1? Muy bien, entonces seguimos. Eso es igual a la integral 0,1 a 1 más 3T por 1 más a 2T por 3. Todo por dt. Y eso es la integral 0,1 de 3T de 1 más 3T más 6T
de t. Que es la integral 0, 1 de 1 más 9t de t. Déjame chequear el cálculo. Ya. En la fórmula para C, esto aquí es 1 más t. Porque 1 tiene 1 menos t más 2t es 1 más t. Todavía la fórmula para DC1 es correcto, pero aquí en la fórmula para F hay que cambiarlo. Eso es 2 por X es 2 más 2t. Y entonces aquí en la integral a 2t tengo que agregar más 2. Y aquí tengo que agregar más 2. Entonces es más 6t más 6. Y eso es 7. Más 9t. Ok. Y ahora seguimos el cálculo. Y eso es t, es 7t, más 9 medios, t2, t igual 0, t igual 1. Y eso es 7 más 9 medios. O es 14 más 9 es 23 medios. O 11 y medio joules. Entonces, el trabajo rectilíneo es 11 y medio joules. ¿Ok? Ahora veamos el A2. El trabajo W2. Eso es el trabajo parabólico. Bueno, ahí uno puede usar como parámetro, uno tiene, en primer lugar, cuál es la parábola que pasa por el origen, por 1, 1 y por 2, 4. Bueno, uno tiene de que C2 es la palabra y igual a x al cuadrado. Bueno, entonces podemos usar x mismo como parámetro y uno tiene que C2 de t es t y t cuadrado. Pero aquí hay que tener cuidado cuál es el recorrido
de T. Bueno, el recorrido de T es el recorrido de X. Y X recorre el intervalo uno a 2. 1 menor o igual que T, menor o igual que 2. Eso es la parametrización de C. Bueno, DC2 va a ser 1, 2T, dt. Y F es Y2X. Aquí Y es T cuadrado. Y 2X es 2T. Por tanto, el trabajo W2 es la integral, pero esta vez 1 a 2. 1 a 2 de F T2, 2T. Déjame escribir eso mejor ahí. A T2. Dos T por DC, que es 1, 2T, dt. Entonces aquí es la primera integral de trabajo. Y aquí está la segunda. A lo largo del trayecto parabólico. Bueno, al calcularlo, uno tiene integral 1 a 2 a T2 más 2T por 2T, 4T2 dt. 5 T2 dt integral 1 a 2 es 5/3 T cubo. Eso es 3. 5/3 T cubo. T igual 1. T igual 2. Y esto es 5/3 a 2 al cubo menos 1 al cubo. Y eso es 7/5, o bien a 35 sobre 3, o 11 y 2/3 joules. Y esa cantidad de trabajo es diferente de la anterior, que es 11,5. Y entonces eso significa que al cambiarse el trayecto o la curva, el trabajo se cambia en esa situación. Muy bien. Y finalmente, el trabajo poligonal. Bueno, el trayecto celeste aquí se descompone en dos
trayectos. La parte horizontal C31 y la parte vertical C32. Y uno tiene que calcular el trabajo a lo largo de cada uno y luego sumarlos. Entonces uno tiene a W31, el trabajo a lo largo de C31. Ahora podemos usar la fórmula en verde aquí. Aquí, entonces uno tiene C31 de T es 1 menos T por 1, 1 más T por 2, 1. Y eso es 1 menos T, 1 menos T. Más T, T. Mentira. 2 T, T. Y eso es 1 menos T más 2T. 1 menos T más T. Y uno obtiene, pues, 1 más T y 1. Eso es C1. De C31 es 1, 0 de T. F es Y2X. Y es 1. 2X es 2 más 2T. Y la integral W31 es la integral en este caso otra vez 0,1 de F1, 2 más 2T por DC31 1, 0 dt. Y esto es el trabajo horizontal. Y eso es igual. Integral 0,1 de 1 de T. Muy difícil. Y eso es 1. 1 joule. Ahora, W32, esta vez, aplicando la fórmula, uno tiene que C32 el segmento vertical es 1 menos T por 2, 1. Más T por 2, 4.
Y esto es 2 menos 2t. 1 menos t. Más 2t. 4t. Y esto es 2 y 1 más 3t. Esto es la curva de C32 es 0, 3 dt. Y finalmente f a lo largo de la curva es y2x. Y es 1 más 3t. Uh, 2x es 4. 2 por 2, 4. Por lo tanto, W3A2, el trabajo vertical es la integral 0,1 de 1 más 3t4 por d, que es 0,3 de t, y esta es la fórmula para el trabajo vertical. Y eso es integral 0,1 de 0 más 12t. Y eso es simplemente 12 joules. Por lo tanto, W3 es W31 más W32 igual a 1, aquí está, 1 más 12 por un total gran de 13. Joules. Entonces nosotros podemos ver de que al variarse la curva, se va variándose el trabajo hecho por el campo vectorial de fuerzas cuando la partícula recorre la curva. ¿Ok? Y aquí vimos, en el primero, uno tenía que usar la fórmula universal para parametrizar segmentos rectilíneos. Segundo, tuvimos que parametrizar una parábola y en particular encontrar el dominio de parametrización que fue aquí. Y tercero, tuvimos que usar dos
trabajos, uno horizontal, uno vertical, y sumarles para obtener el resultado completo. Hay dudas sobre cualquier parte de este ejemplo dos-dimensional de calcular trabajos. ¿Ok? Entonces, pasamos a 2. Lo que se llama el teorema fundamental de integrales de línea. Integrales de línea. El teorema fundamental de integrales de línea. Bueno, primero volvemos a cálculo 1. En cálculo 1, ustedes aprendieron el siguiente teorema fundamental. La integral desde A a B a f' de x de x es igual a f de b menos f de a. Eso es el teorema fundamental de cálculo en cálculo 1. Y desde ustedes lo vieron por primera vez, lo han utilizado 1000 veces por lo menos. ¿Okay? Segunda cosa que quiero señalar a ustedes, algo que ustedes ya conocen. La regla de la cadena. La regla de la cadena que estudiábamos en la segunda parte del curso. Estamos interesados en el caso más sencillo, en la cual cambiamos todas las variables por una misma t. Entonces uno tiene, esa regla dice, de que d de t de f de g de t. Entonces estamos cambiando, f es una función de x1, x2, x3, y estamos cambiando
X1 por G1 de T, X2 por G2 de T, etc. Es nabla F evaluada en G de T punto a la derivada de G, y no se olvide, eso es un vector. Eso es la regla de la cadena, ¿ok? Donde estamos cambiando la variable original X por la variable nueva T. Y lo hace por cambiar X de T, X, Y, Z, W por X de T, Y de T, W de T, etc. Y todo eso se llama G. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vimos en la segunda parte del curso. Ahora veamos qué dice el teorema fundamental. Es que 2.1 y 2.2 simplemente recordando cosas de antes. Teorema fundamental. Ese dice que la integral desde A B de nabla a F punto de G es igual a F de A, perdón, F de B, menos F de A. Donde aquí tenemos una curva que une A con B. Entonces uno tiene una curva que va desde A hasta B. Nada, la curva no tiene que ser simple, nada de ese tipo, ¿ok? Entonces, lo que dice aquí, donde la curva viene dada por G de T. Entonces, vea estas dos cosas. En cálculo 1,
uno integra una derivada. En cálculo 3, uno integra el vector de derivadas, nabla. Luego, en cálculo 1, multiplicado por la diferencial de x. En cálculo 3, multiplicado por el vector de diferenciales de g. Y el resultado es la función grande en el punto final menos la función grande en el punto inicial. La forma es idéntica en los dos teoremas. Si uno tiene un integrando cuya forma es nabla, entonces uno tiene de que la integral no depende de la curva. Obsérvense. El lado derecho no tiene nada sobre G, la curva uniendo B con A. Dice simplemente es el valor de F en B menos el valor de F en A. Es independiente de la curva. ¿Okay? Algo muy interesante. Bueno. Demostración. Bueno, la integral desde A a B a nabla F evaluado a lo largo de la curva G punto DG es igual si uno ya pasa a variables, integral A a B. No se olvide, A es G de A. B es G de B. De nabla F en G de T por DG de T de T. Pero esta parte aquí, por la regla de la cadena, es D de T de F de G de T. Entonces así lo escribimos. Esa es la integral AB de D de T F de G de T. De T. Y ahora, eso es por la regla de la cadena. Y por el teorema fundamental de cálculo, eso es F
de G de B menos F de G de A esto es por cálculo 1 y esto es por definición F de B menos F de A. Eso es una aplicación de dos cosas que hemos estudiado antes. La regla de la cadena para una variable, funciones de una variable, y el teorema fundamental para cálculo 1, en el penúltimo paso. Entonces, si uno tiene algo que es de la forma nabla F, o sea, un campo vectorial de la forma nabla F, entonces su integral no depende de la curva que une los extremos A y B, solamente depende de F, la función cuya nable estamos formando. ¿Okay? Algo súper importante. Y ahora vamos a aplicar esto para demostrar uno de los teoremas más importantes en toda la física, a saber, la conservación de energía. Ejemplo. Conservación. De la energía. Conservación de energía dice que si uno tiene un campo vectorial de fuerzas conservativo, entonces en cualquier punto de la trayectoria de una partícula, la suma de la energía potencial y la energía cinética permanece constante. No importa dónde está, la suma de las dos energías nunca cambia, o la energía total permanece conservada. Entonces, primero, definición. Si un campo vectorial F si un campo vectorial es de la forma nabla de alguna función phi, si eso es el caso, y por ejemplo, nosotros vimos en clase la vez pasada de que el campo gravitatorio de Newton es de ese tipo, entonces F se llama
Conservativo. Ok. Y repito, vimos que, por ejemplo, en el caso del campo gravitatorio de Newton, para recordarles, ejemplo, si F es K por R sobre R al cubo, entonces F es nabla phi con phi igual a menos K sobre R. Vimos eso en clase la vez pasada, solo estoy recordándole. Por tanto, el campo gravitatorio de Newton es conservativo. Entonces, vean el siguiente ejemplo. Por la segunda ley de Newton, entonces, sea que una partícula recorre C de T. Por la segunda ley de Newton, la fuerza experimental por la partícula F es masa por aceleración. Es m por C punto de T. Donde m es la masa de la partícula. ¿Okay? Estamos suponiendo de que no estamos en una situación donde la masa es variable. ¿Okay? En ese caso, la segunda ley de Newton toma otra forma. Uno tiene que conservar la cantidad de movimiento, pero aquí eso no sucede. La masa de la partícula permanece constante. Ahora, vamos a ver cuál es el trabajo hecho por F cuando la partícula va desde A hasta B. Entonces uno tiene aquí está A,
igual C de A. Y aquí está B igual C de B. Y la partícula va hacia el punto B saliendo del punto A. ¿Y cuál es el trabajo hecho por el campo vectorial sobre tal partícula? Bueno, ya sabemos la fórmula. AW es igual a la integral a lo largo de C de F punto DC. Ahora, nosotros sabemos de que cuando pasamos a variables, es la integral a B de F evaluado a lo largo de la curva punto C punto de T de T. ¿Cuántas veces calculábamos? Ustedes recuerden. Esa es la fórmula que aplicábamos repetidas veces en trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. ¿Okay? Bueno, aquí sabemos que es f(c) de t. Es la integral AB de m por c punto de t por eso es doble de t por c punto de t de t. Y esto, por la regla de producto, la derivada de un producto, es m por un medio de la derivada con respecto a t de c punto por c punto mismo. El producto punto obedece la misma ley como el producto numérico cuando uno lo deriva. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y los dos son iguales, y uno toma la mitad y uno recupera integrando aquí. Bueno, pero c punto por c punto es la magnitud de c al cuadrado. A, B, m medios por la derivada de la magnitud de c punto de t al cuadrado de t. Bueno, ahora, ¿qué dice? Voy a pasar a la siguiente página. ¿Qué dice el teorema fundamental de cálculo? Que la integral, la derivada, aquí, es el integrando en el punto terminal menos el integrando en el punto inicial. Y entonces esto es igual a m medios por c punto cuadrado en B menos c punto cuadrado en A. ¿Okay? Entonces,
C punto B cuadrado menos C punto en A cuadrado. Pero C punto es el vector velocidad. Eso es M medios por la velocidad en B al cuadrado menos la magnitud de la velocidad en A al cuadrado. Pero M por el cuadrado de la velocidad sobre 2 es la energía cinética de la partícula. Entonces, esto es la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A de la partícula o el cambio en energía cinética. El cambio en la energía cinética cuando va desde el punto A hasta el punto B. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene ese que hacer con conservación de energía? Bueno, los físicos dicen lo siguiente. Bueno, primero, ya vamos a suponer que la fuerza puede ser gravitatoria, puede ser un montón de fuerzas, sea F conservativo. Eso es una suposición adicional. Antes simplemente decimos cualquier fuerza según la segunda ley de Newton es bla, 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 bla. Ahora, supongamos también es conservativo, como de gravitación, por ejemplo. Supongamos es conservativo. Eso implica, por definición, recuerdo la definición, es nabla phi. Que F es nabla de alguna función phi. Ahora, los físicos dicen que la energía potencial es el negativo de la función phi. P
es la negativa de la función potencial. Es igual a menos. Sí. Por tanto, uno puede decir que nuestro F conservativo es nabla de menos P. Y ahora veamos cuál es el trabajo hecho. El trabajo es la integral de línea a lo largo de C de F punto de C. Y eso, en nuestra situación, es la integral a lo largo de C de nabla de menos P. A punto de C. Y nosotros, por el teorema fundamental, está. Por el teorema fundamental de integrales en línea, esto es a menos P de B menos P de A. O fundamental. Teorema fundamental, ahí es donde lo usamos. Y eso es P de A más P de B. Ups, no, es P de A. Menos P de B. Entonces ya tenemos dos expresiones para el trabajo. Tenemos esta, el cambio en la energía cinética, y también tenemos esta, el cambio en la energía potencial. Hay que igualarlos. K de B menos K de A igual P de A menos P de B. Y poniendo los A's por un lado y los B's por el otro, obtenemos la famosísima ley. Lo voy a escribir. Uy. K de A más P de A igual K de B más P de B. Ese dice que la energía total de
la partícula en movimiento permanece constantemente igual a esta suma. La suma en el comienzo y la suma en el fin. Esto es la famosísima ley de la conservación de energía. Ley de conservación la ley de la conservación de energía. Y eso es la razón de que una función que tiene esta forma se llama conservativo, porque obedece a la ley de conservación de energía. Ese es el origen de la terminología. Esa es la razón. ¿Okay? Entonces tenemos el resultado maravilloso de que el teorema fundamental nos da esto. El teorema de cálculo 1 nos da esto. Y igualando los dos, obtenemos la ley de conservación. Realmente un resultado extraordinario de esta teoría de integrales de línea, en particular las que muestran trabajo. Bueno, ahora voy a dejar la conservación de energía y como obedece, solo voy a decir de que siendo conservativo, el trabajo ya no depende de la curva que une A con B, porque es la función potencial en B menos la función potencial en A. Ahora vamos a ver una introducción a un famosísimo teorema que es una de las coronas del curso. Teorema de Green. George Green ahora él nos da una manera para calcular el trabajo si la curva es cerrada y estamos en dos dimensiones. Primero, notación. Uno sabe de que el trabajo es la integral a lo largo de C de f puntos de C. Pero nosotros vimos en la definición de campo vectorial que f es PQR. Entonces es la integral P Q R. Punto a X punto, Y punto, a Z punto, a dt a lo largo de C. Y si lo desarrollamos, uno tiene la integral a lo largo de C de P de X a Px punto
de t más qy punto de t y más r z punto de t. Y como en cálculo 1, uno escribe esto de x, esto de y esto de z. Y uno tiene la integral a lo largo de c de p de x más q de y más r de z. Esto es la notación más que todo de antes. Ahora ya uno usa casi constantemente vectores, pero para nuestro propósito hay que usar esta notación. Ahora, ¿qué dice Green? Teorema de Green. Hay que expresarlo en esta notación. Bueno, sea C, la curva, cerrada, simple, simple significa no tiene autointersecciones, y recorrida en sentido positivo. En un momento explico qué significa eso. Sea R la región encerrada por C. Por C. Entonces, vale la siguiente ecuación extraordinaria. La integral alrededor de C cerrada de P de X más Q de y estamos en dos dimensiones en esto, entonces se para aquí. Y para enfatizar de que la curva es cerrada, se escribe un circulito en el signo de integración. Es igual a la integral doble sobre R de Qx menos Py de A.
Entonces, vea. Aquí está la situación. Tenemos una curva simple cerrada. Aquí está C. Ahora, aquí está el sentido de recorrido, indicada por las flechas. La región encerrada, R, es la región tachada. Ahora, por decir de que C es recorrido en sentido positivo, significa que si Juan o Juana va caminando a lo largo de la frontera en el sentido de las flechas, entonces R queda mano izquierda. Eso es lo que significa positiva. Si queda mano izquierda del dominio, cuando uno recorre su frontera, uno dice que uno camina en sentido positivo. Ahora, vea ese teorema. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Vea, toda la teoría que nosotros hemos hecho sobre integrales de línea con respecto a longitud de arco, integrales que describen trabajo, ¿dónde hemos hablado de integrales dobles? Nunca. Una integral doble, ¿qué es? Es un volumen. Es el volumen del sólido prismático cuya base es R y cuyo techo es QX menos PY. Pero ¿qué diablos tiene eso que hacer con el trabajo hecho por el campo vectorial PQ cuando una partícula recorre esta curva? Es un resultado sorprendente, extraordinario. ¿Y cómo en diablos puede ser posible de que una integral de línea es una doble? Bueno, como vamos a ver, de que el secreto es de que esta ecuación, lo que descubrió Green, es una manera de esconder el resultado de cálculo 1, esto, el teorema fundamental de cálculo. Es un disfraz del teorema fundamental de cálculo. Esa fue la brillantez de George Green cuando él lo observó, y hoy en día, en homenaje a él y a su aporte a la ciencia, se llama el teorema de Green. Entonces, eso es lo que dice, y en la próxima clase, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Y también la demostración. Entonces, repasamos lo que hemos visto hoy. Comenzábamos con un ejemplo de mucha calculería, ilustrando diferentes métodos en 2 dimensiones, calcular el trabajo a partir de la fórmula general, aquí está, a lo largo de diferentes tipos de curvas, ¿ok? Y vimos que en general el trabajo cambia, 11,5 joules, 11,2 joules, 13 joules, con la curva. Luego, vimos de que si uno tiene un integrando, un campo vectorial que puede realizarse como nabla de una función, el teorema fundamental de cálculo se generaliza
a este campo vectorial. Y se llama el teorema fundamental de integrales de línea. Y es la misma cosa. La integral del vector de derivadas por el vector de diferenciales es la función f en el punto final menos la función f en el punto inicial. Luego era posible aplicar los conceptos de trabajo y un campo vectorial conservativo, algo realizable como habla de alguna phi, para demostrar uno de los resultados más famosos en toda la física, la ley de la conservación de energía. La ley de Newton, la segunda ley de Newton, más la fórmula para el trabajo, mostró de que el trabajo hecho es el cambio en energía cinética. La suposición de que F es conservativo también, el campo de fuerzas, o sea, es nabla, perdón, de algo, nos mostró con aquí la aplicación del teorema fundamental de las integrales de línea, de que es la diferencia en energías potenciales, igualando los dos resultados, uno obtiene la constancia de la energía total, la cinética más la potencial, a lo largo de toda la curva. Finalmente, nosotros vimos, después de ver una nueva notación, que realmente es vieja, el enunciado del primero de los tres grandes teoremas que vamos a estudiar, el teorema de Green, que nos permite calcular el trabajo alrededor de una curva cerrada en dos dimensiones mediante una doble. Una verdadera barbaridad. ¿Okay? Hay dudas sobre cualquier parte de la clase de hoy. Bueno, ok. Espero que todo el mundo tenga un buen fin de semana y nos veremos el día lunes.